la semilla él la ponía a secar y la vendía, la semilla, la pepitoria. Y el ayote lo picamos y se lo dábamos a los cerdos. Luego que les damos eso a los cerdos, nos íbamos a jalar suero, porque como él ordeñaba, y el suero que sacaban, se los íbamos a dar a los cerdos. Éramos varios primos lo que hacíamos eso, pero algunos se quedaban haciendo eso de mañana, otros iban a ordeñar, otros primos. Si a mí esta semana me tocó darle de comer a los cerdos, la otra semana me tocaba ir a ordeñar. Y eso lo hacíamos de niños, cuando éramos niños. Pero fíjese que le voy a decir una cosa, es cierto, era difícil, nos costaba, porque levantarse temprano siendo niño no era fácil. Pero por las tardes nosotros disfrutábamos cuando íbamos a los terrenos a enchiquerar, a apartar los chivos. Nosotros disfrutábamos las tardes. Nos íbamos a cortar mangos, después de cortar mangos, corríamos en esas praderas y nos deleitábamos, teníamos una vida tranquila, alegres, sin preocupaciones, no nos afligíamos por nada. Pero conforme la vida va creciendo, uno se va dando cuenta que hay otras necesidades que suplir. Y cuando ya empezamos a ver la vida de diferente manera, ahí es donde Job decía, es aflicción la vida del hombre sobre la tierra. Es aflicción. Pero volviendo al mañana, ¿qué futuro tendrá el hombre del mañana? Yo felicito a aquellas personas que se proyectan para el mañana y hacen planes futuros para poder hacer las cosas, aunque el mañana no le pertenece al hombre. ¿Sabe por qué? Porque si yo le digo a usted que me defina qué es el tiempo, ¿qué me diría? ¿Qué es el tiempo? Quizás hasta el día de hoy no ha habido un hombre tan inteligente que defina realmente qué es el tiempo. Porque para el filósofo el tiempo puede ser una cosa, pero para el biólogo o para el científico o para el hombre de ciencia, para el físico, puede ser otra cosa. Pero el tiempo en que nosotros estamos, tenemos el pasado y el porvenir. Y está el presente. Pero el presente, ¿qué es el presente? El presente es un instante, es este momento en que yo estoy aquí diciendo esto. Y aún cuando yo dije esto, esto ya quedó en el pasado, ya pasó. Yo recuerdo, hermanos, yo tuve la oportunidad de viajar en tren. Y una vez fuimos en tren a visitar a los abuelos. Ellos vivían en Usulután. Vivían en un cantón que se llama Los Naranjos. Ahí había una estación del ferrocarril que se llamaba Los Encuentros. Pues viajábamos en el tren y nos bajábamos ahí en Los Encuentros. Pero me divertía con mis hermanas porque cuando viajábamos veíamos que los postes de la luz pasaban y pasaban. Y los veíamos y a veces me acostaba así para verlos que solo pasaban y pasaban y pasaban y pasaban. Ahora que yo recuerdo eso, digo yo, el tiempo se asemeja como cuando uno viaja. Yo voy viajando y veo venir el poste de la energía que viene hacia mí, cuando lo contrario, yo voy hacia él. Y hay un momento en que yo me encuentro frente a él y luego pasó, quedó atrás, quedó en el pasado, pero él venía del futuro. Y el tiempo es este momento en que él pasó frente a mí. Quiero decirles, hermanos, que el tiempo a nosotros no se nos da por los años que vivimos. No se cuenta por los años que vivimos. Yo le puedo decir, un siglo tiene 100 años. El año tiene 365 días. Cada mes tiene 30 días. Cada día se compone de 24 horas y cada hora de 60 minutos. Y en esa forma nos da el tiempo Dios, nos da en minutos, en pequeñas partículas. Cuando usted lee la Biblia y ve que Abraham, dice la Escritura, vivió 175 años.
Noé vivió 950 años. Así dice la Escritura. Pero ellos, porque vivieron calidad de vida, tuvieron una vida de calidad. Ahora nosotros no podemos darnos ese lujo de tener una vida de calidad, porque la Escritura dice que los más fuertes, los más valientes, ¿cuántos años logran? 80. Y 80 años transcurren tan rápidos, porque cada golpe que el reloj da en ese segundo es un tiempo que nunca más lo vamos a volver a tener. Nunca más. ¿Por qué? Porque el reloj no gira en sentido contrario. No. Cada golpe que da ese segundo es un tiempo que ya pasamos. Porque el tiempo, hermanos, y la vida son dos bienes que Dios nos puso en la mano y tenemos que administrarlo muy bien. Porque el tiempo y la vida son cosas que no se pueden volver a renovar. No las podemos volver a renovar. Si usted desperdició su vida en cosas vanas de este mundo, todo ese tiempo ya no lo va a poder recuperar. No se puede recuperar. Así se nos da la vida a nosotros. Ahora, el tiempo, ¿cómo se nos da? De igual manera. De igual manera. Así como las partículas de la materia están constituidas por átomos, y estos átomos dice que están instituidos con otras cosas más pequeñas, el protón y el neutrón. Así también nuestra vida está constituida por los segundos que vivimos. Esos segundos los podemos llamar nosotros como átomos de la vida, pero para unos es vida, pero para otros no es vida. Para otros es muerte. Es muerte. Ahora nosotros tenemos que pensar qué estamos haciendo con nuestra vida. Pregunta aquí el apóstol Pablo: ¿qué sabe el hombre del mañana? Yo con esto no estoy diciendo que no es malo planificar, ¿cómo no? Usted planifica y dice: mañana voy a hacer esto y esto y esto. Pero si usted considera a Dios y toma a Dios dentro de sus planes y sus proyectos, Él le puede permitir hacer esos proyectos. Porque si usted no considera a Dios, la vida del hombre viene a ser como un barco en alta mar, hermanos. Como un barco en alta mar, donde necesita un capitán que le dé dirección para poderlo llevar a puerto seguro. Y si Cristo no está en nuestros corazones guiándonos hacia dónde nos vamos a conducir, no vamos a tener un puerto seguro donde llegar. Por eso es necesario poner en las manos del Señor todos nuestros planes, todos nuestros proyectos. No podemos decir nosotros mismos: voy a hacer esto porque a mí me place y así lo voy a hacer. Al hacerlo así, hermanos, estamos actuando ineptamente. No estamos considerando la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. Y al no hacerlo, nos creemos como que si nosotros fuésemos dioses, como que fuéramos nosotros dioses que tenemos potestad sobre nuestra vida. Y le digo, no tenemos potestad sobre nuestra vida. Nuestra vida depende de Dios. ¿Qué dice Job en el capítulo 7 y verso 7? Mire. Dice Job 7:7: acuérdate de mi vida, es un soplo, y que mis ojos no volverán a ver el bien. Ahora, yo le pregunto una cosa: ¿cómo sabía Job que su vida era un soplo? Job no era israelita. Job no vivió con Abraham. Job era distinto, era de otro pueblo. Dice que era de los orientales, de la tierra de Uz. Y sabe, no era muy lejos donde vivía Job. Job vivía donde era la tierra de Edom. Ahí estaba Uz antes. Después los edomitas tomaron esas tierras y le cambiaron el nombre por Edom, ahí donde la tierra de Uz. Pero ¿quién le enseñó a Job que su vida era un soplo? Dicen los historiadores que la vida de Job se desarrolló paralelamente junto con la vida de Abraham. Por un lado, Dios estaba tratando con Abraham
Y por otro lado estaba tratando Dios con Job, al mismo tiempo, en distintos lugares, con distintas personalidades. Job no era hebreo, Job no era israelita. Pero ¿quién le dijo a Job que la vida era un soplo? Génesis capítulo 2, verso 7, dice que hizo Dios al hombre del polvo de la tierra, tomó el barro y le dio forma. Dice que él tomó el barro y le dio forma. Cuando él le dio forma, dice que lo vio. Estaba haciendo el cuerpo del hombre, el cuerpo físico del hombre. Cuando lo vio, dice que sopló sobre el barro aliento de vida. Y en ese soplo que Dios dio, ahí iba el espíritu para el hombre. Porque después en el mismo verso dice, y fue el hombre un alma viviente. Y el espíritu de Jehová estaba sobre él. Ahora, el espíritu pertenece a Dios. El espíritu pertenece a Dios. El alma le ayuda al hombre en el cuerpo físico. El alma es para el cuerpo del hombre, para el cuerpo físico. Su propia alma le dice a usted si está actuando bien, si está actuando mal, si está caminando con Dios o no está caminando con Dios. Su alma se lo dice. Y el cuerpo físico trata con el mundo, con lo físico del mundo externo. Por lo tanto, el alma le pertenece al cuerpo del hombre, pero el espíritu le pertenece a Dios. A Dios. Porque cuando el hombre muere, dice que el espíritu vuelve a Dios y el cuerpo físico vuelve a la tierra y se vuelve a hacer polvo. Se vuelve a hacer polvo. Conozco un amigo que cumplió aproximadamente más de 30 años de no ingerir una tan sola gota de alcohol. Y un día me lo encuentro y me dice, cumplí tantos años sin probar una gota de alcohol, primo, me dijo. Lo felicito, le digo, lo felicito. ¿Pero qué lo llevó a usted a no tomar? Fíjese, me dice que él es agrónomo. Fíjese que yo tenía una pacotilla de amigos agrónomos que trabajábamos juntos en el Ministerio de Agricultura y todos los viernes nos reuníamos a departir, a vivir la vida, a disfrutar la vida. Y en cierta ocasión bebimos tanto que alguien llevó otra botella más y la tomamos. Mire, para no cansarlo, me dice, al final yo perdí el conocimiento, pero llegué a la casa donde yo vivía. Él vivía solo, no se había casado. Llego donde alquilaba un cuarto, tenía yo unas mesas, cuestiones de trabajo, y llegué a la casa. Me acosté, y cuando me acosté, yo empecé a ver, me decía, unos campos verdes bien maravillosos, bien bonitos. Unos campos que invitaba a correr sobre esos campos. Y mire, y yo corría y corría, pero de repente me dice, yo vi una columna de personas, una fila de personas haciendo fila. Y dice que se preguntó él, ¿y estas personas qué hacen aquí? ¿Qué hacen aquí? Y entonces me dijo, como uno es curioso, yo me metí a la fila y empecé a hacer fila. Cuando llegué a la fila, me dijo, adelante estaba un duende. Y yo veía que las personas ponían la cabeza así y él con una hacha les cortaba la cabeza y caía la cabeza, fíjense. Cuando yo vi eso, me dijo, salí corriendo, y me corría por todo, pero salían unos duendes detrás de mí a capturarme, a agarrarme, me volvían a agarrar, me volvían a meter en la fila, llegaba al mismo lugar y me les volvía a correr, y así estuvimos todo el tiempo, me dijo. Yo me corría. ¿Y por qué se corría? Porque quería salvar mi vida, me dijo. Porque quería salvar mi vida. ¿Sabe lo divertido que fue? Me dijo. Al final,
Cuando yo vuelvo en sí, yo vuelvo a la realidad y me despierto un día lunes a las 5 de la tarde, me dijo. Me desperté desde un día viernes. Y cuando me despierto, lo primero que vi fueron mis piernas, todas llenas de sangre, me dijo. Voy viendo la habitación donde yo vivía, las mesas volcadas, las sillas tiradas, todo el montón de papeles regados, donde yo andaba corriendo, huyendo de los duendes. O sea que yo corría en el mismo cuarto, me dice. Pero en mi mente yo corría sobre unos campos, me dice. Y salgo a la calle. Y cuando salgo a la calle, me dijo, voy viendo unos niños que venían de la escuela. Y les digo yo, buenos días, hipotes, ya van para la escuela. Y se ponen los hipotes a reírse de mí. Y le dice que le digo, don Vidal, ¿qué le pasa? ¿Y por qué nos está diciendo buenos días y de buenas tardes? ¿El qué? Le dice. Sí, buenas tardes, ya venimos de la iglesia. Y veo el reloj, las 5 de la tarde. Y me dice él, mire primo, me dijo, me sentí tan mal, que me arrodillé ahí adentro de ese cuarto y le pedí perdón a Dios. Yo nunca le había pedido perdón a Dios, me dice, nunca. Ese día lo hice. Y me voy para el borde de la cama, me siento en la cama, me dice. Y yo tenía ahí unos tratados que me había dado los Alcohólicos Anónimos. Y veo el tratado y lo agarro y empiezo a leer. Habían 12 preguntas ahí. Y empezó la primera pregunta. Usted tenía que contestar afirmativo o positivo. Y dije, primera pregunta, positivo. Segunda pregunta, positivo. Tercera pregunta, positivo. Y así hasta que leí las 12. Al final decía, si usted contestó más de 6 preguntas positivos, usted tiene problemas con el alcohol. No dice que dijo él. Yo he contestado 9 positivas. Tengo problemas con el alcohol. Necesito ayuda. Necesito ayuda porque no voy a vivir más esta vida miserable. ¿Cómo voy a estar yo gastando el dinero, me decía, en licor, en guaro, cuando lo puedo utilizar en otras cosas, en otros proyectos de vida que me beneficien? Me decía. Y dice que desde ese día él cambió y nunca más volvió a probar una tan sola gota de alcohol. Y me decía él, y la vida no es fácil, me decía, no es fácil. He tenido muchísimos problemas, me dice. Es más, un hijo de él se suicidó. Se le suicidó el hijo mayor. Y me decía él, no entiendo por qué mi hijo. El hijo se le suicidó muchos años después de que él ya dejó de tomar y renovó su vida, ¿verdad? Él nunca ha llegado a una iglesia, nunca anduvo ahí en los encuentros conyugales, dando su testimonio y todo con su esposa, pero de repente un hijo se le suicidó y me dice, la vida me paga duro. Me paga duro la vida, me dice. Y yo creo que a todos los seres humanos la vida nos paga duro, porque no es fácil. No es fácil, cuesta ganarnos la vida. Hay una competencia por la existencia. Hay una competencia. Pero sin embargo, como decía el hermano Fran, ¿se acuerdan que el hermano Fran nos decía? La vida es bella. La vida es hermosa vivirla. Vale la pena vivir. Vale la pena vivir, decía el hermano Frank. Fíjese que a mí me gusta leer mucho a los poetas, porque aunque no sean cristianos, a veces Dios los utiliza y hacen unos poemas tan bellos a la vida, hacen unas cosas que uno ni se los imagina, de las cosas que hay en la vida. Porque no todo el tiempo la vida va a ser color de rosa, hermanos, no. Siempre hay dificultades, siempre hay problemas. Pero cuando los problemas los depositamos en Cristo, tenemos otra visión. Hay un poeta que es estadounidense, que se llama Walt Whitman. Él nació allá por los años 1800, pero hizo un poema muy bello. Y dice así, mire el poema, no sé si me voy a recordar.
Decía Whitman: creo que una hierba no es menos que el camino que recorren las estrellas, y que una hormiga es perfecta, como lo es el grano de arena, como lo son los huevos del zorzal, y que una rana es una obra de arte de las más dignas y más bellas que pueden haber en el planeta, y que la zarzamora podría adornar los salones del cielo, y que una pequeña articulación de mi mano, decía él, puede humillar a la más sofisticada máquina que el hombre pueda inventar. Que una vaca pastando, decía, supera a todas las estatuas. Y que un ratón es capaz, decía, de humillar a 1.000.000 de incrédulos. ¿Por qué? Decía él. Porque este es un canto a la vida, a esa maravillosa vida que Dios le dio al ser humano. Así decía Whitman en su poema. Ahora reflexionemos. Él mencionaba la hierba, mencionaba los astros, mencionaba la bestia, mencionaba al hombre. Y todos tenemos vida. ¿Por qué? Porque hemos sido creados con el mismo Dios, y todos hemos sido creados con un propósito. Aunque la hierba tan pequeñita ha sido creada con un propósito. La hormiga tan pequeña y fue diseñada perfectamente, también fue creada con un propósito. Así decía Whitman. Si él era creyente o no lo sé, si era cristiano. Pero su poema refleja la creación de Dios en todo lo que hay en este planeta. Desde la más pequeña hierba, desde la más pequeña hormiguita. Y es cierto. Es cierto. Yo a veces me he preguntado y digo yo, ¿habrá alguna hormiga que nazca ciega? ¿Habrá alguna hormiga que nazca inválida o que no pueda caminar? Solo Dios lo sabe, porque Él las hizo tan diminutas y pequeñas y aún les puso ojos. Whitman menciona todo eso, pero él dice que todos hemos sido creados con un propósito. Ahora, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es el propósito del hombre? ¿Sabe cuál fue el propósito de Dios en la creación del hombre? Que el hombre sea templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Ese fue el único propósito. Porque la vida del hombre, decía Jesús, no está en los bienes que él posee, no está en los bienes. La vida del hombre pende de la mano de Dios. Ese hilo de oro que te une a ti, a la voluntad de Dios, eso es lo que te da vida, y no los bienes. Los bienes no nos dan la vida. Al contrario, quizás la quitan. Nos quitan la vida. ¿Cuántas personas hay que viven preocupadas por el día de mañana, hermanos? Pensando en qué voy a hacer, qué voy a comer, qué voy a hacer esto. Si es cierto, nos preocupamos, porque la preocupación es parte de nosotros. Es necesario que hayan tormentas en nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque cuando tenemos tormentas en nuestra vida, si vemos difícil las cosas, la fe en Dios se nos aumenta y empezamos a confiar más en Él. Y nos agarramos de su mano y con Él sé que saldremos victoriosos. Pero si dudamos, caemos en el grave error. No somos perfectos. Le decía yo a Julito Abarca ayer, mira Julio, ¿y Dios por qué escogió a Jonás? Si Dios sabía que Jonás iba a huir de él, ¿pero por qué lo escogió? ¿Por qué escogió a Pedro? Le decía yo, si sabía que Pedro lo iba a negar. ¿Y por qué escogió a Judas, Julio? Le digo yo, sabiendo que Judas lo iba a traicionar. ¿Por qué escogió a Moisés? Sabiendo que Moisés iba a cometer un asesinato, le digo yo.
¿Por qué a David, sabiendo que iba a cometer adulterio? ¿Por qué? Ahora, ¿por qué nos eligió a nosotros? ¿Por qué? Le voy a decir algo, iglesia. No importa la dificultad que usted esté pasando, no importa cuán grande usted la vea, no importa. Pero agarrado de la mano, y cuando Dios ordena, aunque sea difícil tu problema, caminarás sobre las aguas. Caminarás sobre las aguas. ¿Por qué? Porque Dios lo está ordenando, lo está mandando. No nos detengamos. No nos detengamos. Sigamos siempre adelante confiando que Dios estará de nuestro respaldo. Dios va a estar de nuestro lado. Decía un poeta mexicano, Amado Nervo. Él decía: inútil la fiebre que aviva tu paso. No hay agua que pueda saciar tu ansiedad, por mucho que bebas. El alma es un vaso que solo lo puede llenar la eternidad. Ahora, ¿qué es la eternidad? A nosotros Dios nos dio vida y nos dio el tiempo. Nos dio un tiempo para poder realizar nuestras obras, nuestros proyectos, y nos dio vida también para el mismo propósito. Pero la eternidad, ¿qué es? ¿Sabe? La eternidad es el tiempo de Dios, no es nuestro. Y nuestra alma solo puede ser llenada con la eternidad. Con la eternidad. Hay una paradoja de la vida que dice que a través que la muerte es el camino que nos lleva a la vida. Es el principio de la vida, la muerte, dicen. Y otros dicen: Él venció la muerte con la muerte. Y tal vez tenga algo de realidad. Porque si nosotros no morimos, o si no muriéramos, pongamos el aspecto de que no muriéramos algún día, que fuéramos eternos sobre esta tierra, nunca estaríamos en la eternidad en la presencia de Dios. Nunca. Y Dios puso al hombre con un propósito en esta tierra, para que Él mantuviera ordenada la tierra, para que el hombre no fuera a destruir el planeta. Pero usted ve, el hombre la destruye. ¿Sabe por qué? Porque Dios le dio una dualidad al hombre. Y en esa dualidad que le dio al hombre, le dio la potestad de libre albedrío. El hombre puede decidir en qué vivir, si vive en paz o vive en guerra, si vive en tristeza o en felicidad. El hombre decide si invita a Jesucristo en su corazón o no lo invita. La decisión la tiene usted, porque esa es la dualidad que Dios puso en el hombre. Cualidad que no lo tienen los animales, no lo tiene el insecto, la bestia, nada. Pero ellos reconocen el propósito de que tienen aquí en esta tierra, el cual Dios mismo se los puso. Decía un misionero, dice que fue a unas tribus allá por África a predicar, y le habían dicho que ellos eran caníbales. Y dice que cuando él llegó se sorprendió porque estaban adorando a un Dios que ellos no conocían. Y dice que cuando él llegó le preguntó al cacique: ¿por qué adoran ustedes a un Dios que no conocen? ¿Cómo no lo vamos a conocer? Dice que le dijo. Si miren la naturaleza cómo actúa por sí misma. Solo el actuar de la naturaleza nos demuestra que tiene que haber un ser superior que le dio ordenanzas a esta naturaleza para que ella actúe así. Y dice que él se quedó sorprendido, porque todos alababan a Dios sin conocerle. Sin conocerle. Aleluya, hermanos. Gloria a Dios.
Tenemos que buscar más de Dios y reconocer a Dios en nuestros proyectos, reconocer a Dios en nuestras vidas, que nosotros no nos gobernamos por nosotros mismos. Pablo decía: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso era lo que sentía Pablo. A Pablo Dios le transformó la vida en un instante, en un segundo. Se abrió y se le mostró. Y le dijo: Pablo, duro cosa es dar contra el aguijón. Y desde allí Pablo renovó su vida, cambió su vida. Dejó todos sus bienes, dejó todo lo que poseía por seguir a Cristo, por anunciar y predicar el Evangelio. Ahora, ¿sabe cuánto tiempo se ha predicado esta palabra y no se va a dejar de predicar? Bendito sea el Señor que hizo llegar esta palabra aquí a nuestra tierra, El Salvador. Bendito sea el Señor que se acordó de este país tan pequeño. Y nosotros, como ciudadanos de este país, tenemos que cumplir nuestras obligaciones patrias. Tenemos que amar a nuestra tierra, a nuestro terruño. Tenemos que amarlo, porque es parte de nuestra vida. Dios nos puso aquí con un propósito de anunciar el reino de los cielos. Ese es todo el propósito, hermano. Dios no nos puso aquí para llenarnos de riquezas, para comer lo que querramos, tomar esto. No, Dios nos puso aquí con un propósito de anunciar el reino de los cielos. Tengo un pariente que se enfermó. Se enfermó. Y fíjese que él siempre ha andado metido en la política. Y él ha querido a mí meterme, encarrilarme en ese camino. Y yo nunca lo he querido seguir. En cierta ocasión me llamó y me dijo: mira, fíjate que vamos a tener una reunión con esto y esto, y quiero que estés tú presente para que te conozcan, y quiero que te metas, y quiero que te metas en lleno y que entremos. ¿Y a qué hora va a ser? ¿A dónde va a ser? Ya me dijo: ¿dónde vaya? Le dije yo: te voy a esperar ahí voy a estar esperándote para que pases. Yo me fui al punto de encuentro, hermanos. Me fui al punto de encuentro y lo estuve esperando. Me dijo él a las 4 de la tarde, y llego a las 4 de la tarde en punto, las 4:10, 4:30. No, dijo, no vino. Me voy para la iglesia. Me fui yo para la iglesia. En la noche me estaba llamando y me dijo: mira, ¿por qué no me esperaste? Yo llegué, sos mal agradecido, esto aquí. No, mira, le digo: perdóname, yo te estuve esperando, pero al ver que no llegaste me fui para la iglesia. Allá estuve en la iglesia. Y se enojó conmigo, hermanos. Pasó como un año sin hablarme. Me lo encontraba, me ignoraba. Yo también, ¿verdad? Dije: ni modo. Si por agradar a Dios se enojó conmigo, pues es problema de él, dije yo. Y así, con el tiempo nos volvimos a... Es primo mío y, ¿verdad? Volvimos a tener comunicación. Y viene y se enfermó. Lo operaron. Me di cuenta, lo fui a visitar y lo llevo a ver y estaba bien malo, ¿verdad? Y le dije yo: quiero orar por ti, Luis, déjame orar por ti. Y oré por él y lo estuve visitando ya como al 4º o 5º día, ya se estaba recuperando y todo, porque los primeros días no podía hablar, él se esforzaba mucho por hablar. Entonces le decía yo que no se preocupara, que no hablara, ¿verdad? Ya cuando él pudo hablar me dijo: mira, me dijo, me he dado cuenta de que en esta vida lo único que nos llevamos es lo que comemos, lo que disfrutamos y los lugares que visitamos. De allí todo queda, me dijo, todo. Y le digo yo: ¿y qué te hace reflexionar así? Porque estuve a punto de morir. Y digo yo: ¿será necesario que el hombre llegue al último instante, al último minuto, para reconocer de que la vida no está en los bienes materiales? ¿Por qué es necesario?
¿Por qué nos aferramos tanto a querer obtener y decir esto de fulanito, esto es de él, esto es de él, esto es de él? ¿Y para qué? Si al final, ¿quién lo va a disfrutar? ¿Quién lo va a gozar? Como el joven rico que se le presentó a Jesús y le dijo: ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le empezó a mencionar los mandamientos. Amarás a Dios, sí, ya. Amarás a tu prójimo, sí, ya también. Pero cuando le dijo: no codiciarás, ay, fue duro para él. Porque él codiciaba riquezas de esta tierra. Él quería ser un hombre importante y tener muchas riquezas, que lo reconocieran como el hombre más rico quizás de su comunidad. Y fíjese que si usted lee la Escritura, se va a dar cuenta que el siguiente mandamiento que Jesús le iba a mencionar al joven rico era precisamente eso: no codiciarás. Y ya él sabía que eso le iba a preguntar. Y dice que su corazón se entristeció. Se entristeció. Y yo creo, hermanos, que de alguna manera la vida del hombre en algún momento, en un punto geométrico, se termina sobre esta tierra. Se termina. Y entramos a un proceso de la eternidad. Pero ¿por qué esperar ese momento y reconocer que no pertenecemos a esta tierra? ¿Por qué hasta ese momento? ¿Nos vamos a encontrar con la muerte? Sí, nos vamos a encontrar. Que puede ser duro, porque toca nuestros sentimientos. No crea que es fácil ver partir un ser querido, un familiar. No, no es fácil. Pero ese encuentro se tiene que dar en un momento de nuestra existencia. Se tiene que dar. Pero ese momento que usted se va a encontrar, que sea el punto principal para que usted se encuentre con Él. Mire, a nosotros a veces nos gusta mucho el fútbol. Disfrutamos ver esas jugadas de fútbol. Y nos divertimos y decimos: ya casi es gol. Pero yo a veces me pongo a pensar en la posición del portero. ¿Cuál es su función? No dejar que ningún balón entre en su portería. Y cuando viene una jugada, él busca posicionarse de modo que el que le va a tirar el balón, él pueda tener la capacidad de poderlo retener y de poder moverse. Pero para hacer eso, él tiene que calcular varios parámetros. Tiene que calcular el momento preciso en que el hombre le va a pegar al balón. Tiene que calcular la velocidad con que el balón va. ¿En qué momento él se va a lanzar? ¿A qué distancia viene el balón para que yo me lance y pueda encontrarme en el punto exacto con el balón? ¿En qué momento? Así debe de ser nuestra vida. ¿En qué momento nosotros nos vamos a encontrar con ese paso del más allá? ¿En qué momento nos vamos a encontrar con Dios? Y ese punto tiene que ser exacto, que tenemos que calcularlo. ¿En qué? En no pecar, en llevar una vida agradable a Dios. Agradable a Dios. En cuidar de nuestra propia vida como que fuera para Dios. Que vivamos para Él siempre. Y ahora se ha fijado cuando le van a tirar un penalti al portero. El portero se pone en la posición. Y cuando esté en la posición, tiene que adivinar a dónde lo va a lanzar el tirador. Si lo va a lanzar a la izquierda, a la derecha. Tiene que calcular la velocidad en el momento en que le vuelve a pegar al balón. Y si el portero se lanzó al lado contrario, fracasó. Fracasó. Y si nosotros no estamos preparados para tener ese encuentro con Dios, fracasamos. Fracasamos, hermanos. Es necesario que nosotros estemos con Dios, siempre ordenada nuestra vida delante de Él, caminando con Dios,
considerándolo siempre en todos nuestros planes, en todos nuestros proyectos. Porque no podemos llevar nuestra vida como un barco a la deriva, como les decía. No, tiene que tener un capitán en nuestra vida. Y ese capitán se llama Jesucristo. Jesucristo es nuestro capitán. Él tiene que dirigir nuestra vida. Y cuando Cristo la dirige, es lo mejor en nuestra vida. Fíjense, hermanos, que yo tenía un patrón que él se molestaba conmigo, porque él me mandaba a llamar y me decía: mira, Herbert, quiero que hagas esto mañana. Y yo le contestaba: está bien, si Dios quiere, lo hago mañana. ¿Y por qué decís así?, me decía. ¿Por qué decís así? ¿Por qué metes a Dios en estas cosas? Yo no te estoy diciendo que lo haga Dios, me dijo. Lo vas a hacer vos, me decía él. Lo vas a hacer vos. No, sí, yo lo voy a hacer, le decía yo. Pero si Dios quiere, yo lo hago mañana. Porque de hoy, de este instante a mañana, yo no sé lo que pueda suceder. No sé. Solo Dios lo sabe. Porque Él conoce todo, todo. Yo no conozco el mañana. Porque el pasado y el porvenir no lo conocemos. Son tiempos inexistentes, porque el pasado ya pasó, ya no existe. Y el porvenir tampoco existe para nuestras vidas. Lo que sí existe para nosotros es el hoy, este momento, este instante. Estamos vivos, estamos conectados con Dios. Es el momento de adorar, de alabar, de ser agradecidos con Dios por un día más de vida. No importa el problema que venga, no importa la montaña tan grande que se levante, no importa la tempestad que venga contra nosotros. Pero si Dios está con nosotros, somos más que vencedores. Aleluya. Gloria a Dios, hermanos. Yo, hermanos, quería